Shalom, shalom, shalom. Qué bueno que están todos ahí, mis queridos alumnos, en este día de hoy. Hoy empezamos lo que es nuestra serie de enseñanzas acerca de lo que es los frutos del Espíritu Santo. Siempre escuchamos sobre estos temas, siempre estamos oyendo muchas cosas que nos dicen, que nos hablan, que los frutos, y bueno, he decidido abordar lo que es el tema de los dones. Tenemos ya 3 meses más o menos explicando esto. La gente que es nueva estudiando con nosotros, sépase que tenemos ya meses trabajando lo que son los dones ministeriales, dones operacionales. Ahora entramos a los frutos del Espíritu y todas estas cosas que hemos estado, los dones espirituales también, los de Romanos capítulo 12, los de Corintios 12, los de Efesios 4:11, o sea, hemos estado desarrollando todo lo que tiene que ver con dones. Ahora, para finalizar, entonces entramos en lo que son los frutos del Espíritu, que según la teología ortodoxa católica también son una especie de dones. La cuestión es que hoy empezamos esta serie acerca de los frutos del Espíritu. Así que shalom, bienvenidos y bienvenidas. El tema de hoy es, mis amados, introducción a los frutos del Espíritu. Así que hoy veremos lo que son los frutos y el índice de todo lo que estaremos estudiando en este nuevo tiempo de enseñanza sobre los frutos. Entonces empezamos. Frutos del Espíritu. Todos estos frutos están en Gálatas capítulo 5, versos 22 y verso 23. Gálatas 5, verso 22 y verso 23. Entonces, introducción al tema, índice. Frutos, ¿qué son los frutos? ¿O por qué se usa esta alegoría o esta metáfora? Frutos. Número 2, diferencia del fruto del Espíritu y las obras de la carne. Tercer tema, el fruto del Espíritu Santo. Cuarto tema, el amor. Aleluya. Quinto tema, la paz. Sexto tema, la paciencia. Y séptimo tema, la benignidad. Octavo tema, bondad. Noveno tema, fe. Décimo tema, mansedumbre. Y duodécimo, templanza. Y por último, la conclusión. Así que durante estos 11 días estaremos trabajando, mis amados, todos estos temas que he mencionado. Así que empecemos inmediatamente con lo que es el fruto. El fruto, en términos generales, se refiere a todos los productos que se obtienen de la tierra. Especialmente se refiere a las plantas como algo preciado de lo que se obtienen buenos beneficios. Frecuentemente se usa la palabra en sentido figurado, o sea, tiene que tener por sabido que no puedes abordar lo que es la ejemplificación o la metáfora, la comparación o el símil. Metáfora, comparación, símil, sentido figurado. Esto es lo que se está usando en Gálatas 5, verso 22 y verso 23, cuando se está hablando acerca de los frutos del Espíritu. No es que el Espíritu desciende con manzana, con pera, con uva. No, mi amor, no lo cojas tan literal. Es única y sencillamente que el fruto del Espíritu, o sea, se habla de la palabra fruto porque siempre los frutos o la fruta, siempre uno la vincula con placer, con bienestar. Es un lenguaje poético, no es literal. Por eso en Génesis capítulo 3 te das cuenta que dice que la mujer comió del fruto, que era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Por eso en Salmos capítulo 1 dice que aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Por eso en Marcos 8:22 habla de un ciego que veía a los hombres como árboles, o sea, según su fruto. Siempre Jesús habló del que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. El término, la terminología fruto es un lenguaje figurado. A esto en literatura se le llama comparación, se le llama símil, se le llama
de muchísimas maneras, ejemplificación, de muchísimas formas, pero es específicamente una forma de poder expresar lo que el Espíritu quiere traer a nuestra vida como algo bueno, deleitoso, placentero, en lo que tengamos paz y gozo al ser productores a través de nuestras acciones de lo que son los frutos. Estas buenas acciones las trae el Espíritu Santo a nuestra vida y las manifiesta en obras como la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe. Pero estas obras, según el escritor de Gálatas, que es el apóstol Pablo, se llaman frutos. Así que, mis amados, se escoge la ejemplificación frutos para usar una terminología en cuanto a referirse que estas cosas que trae el Espíritu en nuestra personalidad son buenas. Amén. Frecuentemente se usa la palabra en sentido figurado, de manera que cuando hablamos de los frutos o el fruto del Espíritu, estamos usando una metáfora vestida de divinidad. Cristo espera que su iglesia y sus seguidores lleven mucho fruto. Dice Juan capítulo 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. ¿Qué significa esto? Que el deseo de Cristo es que espiritualmente podamos dar fruto y que no seamos creyentes estériles. Porque muchas veces somos creyentes estériles que no fructificamos. Así que el Señor dice, cortaré todo el que no lleve fruto, pero limpiaré y bendeciré a todo aquel que esté llevando buen fruto. Amén. Así que ahí donde usted está, declare conmigo, necesito empezar a fructificar. También el término fruto hace referencia a las virtudes cristianas, actitudes y acciones que caracterizan la buena fe y la personalidad de alguien lavado y redimido por la sangre del Mashiach. O sea, todo buen creyente que fructifica es un creyente que da testimonio de que fue lavado y transformado con la sangre. O sea, nuestra vida espiritual no puede ser estéril, mi amado, cuando hemos recibido un regalo tan grande como es la salvación. Esta espiritualidad y sobrenaturalidad de la redención a través de la sangre de Cristo nos hace fructificar. En Mateo 7:16 dice, en Mateo 7:16 se menciona el reclamo de buenos frutos, así que como las expresiones visibles de naturaleza caída humana. En Mateo 7:16, se menciona el reclamo que Dios hace a nuestra vida para que demos buenos frutos. Así también se refleja las expresiones visibles de nuestra naturaleza caída humana, las cuales se le llaman en Gálatas también las obras de la carne. De la misma manera, el poder sobrenatural del Espíritu Santo se da en aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo. Juan 15, verso 2 al verso 8. De manera, mis amados, que aquellos que poseen una naturaleza caída lejos del Señor, lejos de su presencia, lejos de buscarlo, entonces poseen, mis amados, lo que es una naturaleza caída que según Gálatas también habla de que entran en lo que es la práctica de las obras de la carne. Pero nosotros, los que hemos sido lavados y redimidos por la sangre de Cristo, entonces somos llevados a la fructificación, entonces poseemos los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu produce la forma singular del carácter del creyente. De manera que la personalidad, el carácter, la forma de ser de un creyente es producida por los frutos. O
sea, un creyente sin frutos espirituales es un creyente que no posee un carácter definido. Escuche esto. Escuche. El fruto del Espíritu produce la forma singular del carácter del creyente y produce en nosotros el perfeccionamiento del carácter del Señor. Todo esto estará siempre en contraposición con lo que son las obras de la carne. Entonces, mis amados, si el fruto del Espíritu es lo contrario a las obras de la carne, vamos a leer qué son las obras de la carne. Vamos a leer a Gálatas. Gálatas 5, 22 al 23. Vamos a buscarlo acá. Dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es el fruto del Espíritu? Que es contrario a las obras de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se lo repito, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De manera que estos son los frutos, estas prácticas que mencioné: amar, tener gozo, paciencia, ser benigno, poseer bondad, tener fe. Estos son los frutos del Espíritu. Así que abundar, trabajar, fluir, tener, llevar a cabo una vida fundamentada en estas buenas cualidades es lo que el apóstol Pablo está diciendo que son los frutos. Entonces, ¿cuáles serían las obras de la carne? Vamos entonces a revisar. Las obras de la carne entonces serían, les voy a decir. Ok, dice el verso 19 del capítulo 5 de Gálatas: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que vimos lo que son los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, y vimos lo que son las obras de la carne exactamente en Gálatas 5, 19. De manera que el mismo capítulo de Gálatas 5, tanto en el verso 19 al verso 21, nos demuestra lo que son las obras de la carne. Pero el verso 22 del mismo capítulo 5 en Gálatas nos muestra lo que son los frutos del Espíritu. Así que, mis amados, estaremos toda esta quincena, estos 15 días tratando este tema. Muchísimas gracias por ver esta clase. Si usted desea hacerme las preguntas, mándemela por favor a mi WhatsApp personal. Espero que haya comprendido todo y les recuerdo, andemos siempre abundando en los frutos del Espíritu. Shalom, shalom, shalom.